Ha llegado el momento de conocer las sentencias que conforman la segunda categoría de este lenguaje SQL y nos referimos al Data Manipulation Language. Y en esta segunda categoría, todas las sentencias están orientadas a trabajar con los datos o a manipularlos dentro de nuestras tablas, a diferencia de la primera categoría, es decir, Data Definition Language, en la cual las sentencias nos ayudaban a crear y modificar solamente la estructura de las propias tablas. Comencemos entonces con la primera sentencia que he escrito a través de este comentario en este código y es la sentencia insert. Por supuesto, lo primero que necesitamos para manipular datos, pues evidentemente es contar con estos datos. Así que la sentencia insert nos ayuda a agregar registros dentro de nuestras tablas. Para comenzar te voy a mostrar la sintaxis de esta sentencia y posteriormente vamos a hacer algún par de ejemplos de este uso. La sintaxis es muy sencilla y comenzamos como siempre incluyendo el paso proc SQL y dentro de este paso proc vamos a encontrar la sentencia insert into. A continuación agregamos el nombre de tabla y si lo traducimos a un lenguaje más común, estamos diciéndole a nuestro programa que agregue o que inserte registros dentro de esta tabla que estamos definiendo a continuación. Y como puedes observar, tengo dos veces escrita la sentencia insert into, y esto es porque tenemos dos opciones para esta sintaxis. La primera es directamente agregar values y a continuación definir la lista de valores que vamos a agregar a nuestra tabla. Y la segunda opción que tenemos es, posterior al nombre de la tabla, definir la lista de campos que vamos a estar afectando de nuestra tabla y a continuación nuevamente agregar values y la lista de valores que vamos a agregar. Ahora, ¿cuándo utilizamos cada una de estas dos opciones? Bueno, si la cantidad de valores que deseas agregar es la misma que el número de campos de tu tabla y además están indicados estos valores en el mismo orden que se encuentran tus campos dentro de la tabla, únicamente debes hacerlo de la primera forma, únicamente debes utilizar esta primera instrucción. Pero si por el contrario la cantidad de valores que tenemos aquí es diferente al número de campos que tienes definidos en tu tabla o bien no se encuentran en el mismo orden, entonces tienes que utilizar la segunda opción. Para que quede más comprendido este concepto vamos a hacer un par de ejemplos para poder ilustrar las diferencias entre ambas sentencias y lo primero que tenemos que hacer pues es crear una tabla con la cual podamos trabajar. Como recordarás en el video anterior, en el video acerca de la sentencia drop, nos deshicimos y borramos la tabla que teníamos creada, la tabla clientes, por lo tanto debemos de crear una nueva tabla. Así es que voy a crear el libname hacia la ruta sobre la cual he estado trabajando en el par de videos anteriores y dentro de esta ruta vamos a crear nuestra tabla. Entonces tengo el libname y a continuación simplemente estoy utilizando la sentencia createTable para poder crear la tabla clientes nuevamente. Pero antes de crearla déjame comentarte que aquí tenemos un par de detalles que vale la pena comentar. Tenemos 4 campos que estamos dispuestos a crear, el campo nombre, apellido, teléfono y el campo fecha. Con los dos primeros campos me parece que no hay problema, son de tipo carácter y cada uno tiene una longitud de 50 caracteres. Con el tercer campo simplemente es un campo definido con tipo de datos entero. Por esta razón no necesito definir el largo o el ancho del campo. Y finalmente tengo el campo fecha, un tipo de datos con el cual no hemos trabajado para crear una tabla. Y es que resulta que la definición de este tipo de datos, de acuerdo a la documentación de SAS, debe realizarse mediante la sentencia date o mediante el tipo de datos date. Sin embargo, si recuerdas de videos anteriores en los que hablamos acerca de los formatos y los tipos de datos en SAS, seguramente recordarás que mencioné que en SAS realmente solo trabajamos con dos tipos de datos, el tipo de datos carácter y el tipo de datos numérico. Y además de eso, todo lo que hacemos para crear nuevos tipos de campos, por así decirlo, como los campos de fechas, los campos con decimales, lo hacemos a través de formatos y no de tipos de datos. Son dos conceptos distintos que suelen confundirse. Entonces, lo que estamos haciendo aquí realmente no es crear un tipo de datos date. Más bien, internamente SAS nos va a estar creando un campo llamado fecha, pero con un tipo de datos numérico. Y lo que tenemos que hacer a continuación de declararle el tipo de datos entre comillas, date, tenemos que asignarle un formato. Esto ya lo habíamos visto en ese video precisamente en donde hablamos de los formatos y lo hacemos con la cláusula format igual
y asignamos el tipo de formato que va a tener este campo. Entonces, esta es la forma, o por lo menos una de las distintas formas que tenemos para crear un campo de tipo fecha dentro de nuestro código de SAS. Sabemos que en cualquier lenguaje de programación hay distintas maneras de hacer las cosas. En este caso, esta es una de ellas. Hay otras, pero me parece que esta es la más sencilla. Entonces voy a comenzar ejecutando este código para poder contar con nuestra tabla clientes. Ejecuto, como siempre vamos al log, no hay errores, no hay avisos. Nos dice que primero se creó el libname, muestra correctamente, y después la tabla clientes dentro de la librería muestra ha sido creada. No tiene filas, es lo que vamos a hacer a continuación, y la hemos creado con 4 columnas. Vamos a ir a los datos de salida solamente para demostrarte que aunque el campo fecha aquí nos aparece con un calendario a la izquierda, que significa que es un tipo de datos fecha. En la realidad, si lo seleccionamos y vemos aquí abajo, el tipo de datos es numérico. Y esto es lo que te comentaba. Realmente SAS únicamente trabaja con dos tipos de datos, carácter y numérico, y todo lo demás que podemos visualizar depende de los formatos. Recuerda no confundir los conceptos tipo de datos y formato. El tipo de datos está asociado al campo, es una de las propiedades de los campos, mientras que los formatos están asociados a los datos, es decir, es la forma en que visualizamos o representamos nuestros datos. Volviendo al código, vamos ahora sí, ya que tenemos la tabla clientes creada, a ejemplificar de la primera manera la sentencia insert into. Como siempre, creamos nuestro paso SQL, dentro del cual vamos a colocar la sentencia insert into. Tenemos que asignar, como nos dice aquí la sintaxis, el nombre de la tabla junto con su ruta en su caso. En el caso en el que no estemos trabajando en la librería work, la librería temporal, asignamos la ruta muestra y la tabla se llama clientes. Posteriormente, la sintaxis en este primer caso nos dice que vayamos directamente a declarar la lista de valores que vamos a asignar a cada uno de los campos. Para utilizar esta primera sintaxis que tenemos aquí, debemos de conocer perfectamente cuál es el orden y el tipo de datos que tiene nuestra tabla en cada uno de sus campos. En los datos de salida vemos que tenemos dos columnas llamadas nombre y apellido con un tipo de datos carácter. La tercera columna es teléfono con un tipo de datos numérico y la cuarta columna es la columna fecha con el tipo de datos date. Entonces, en ese orden tenemos que asignar los valores para que puedan ingresarse correctamente a nuestra tabla. Agregamos la palabra values y a continuación simplemente nos queda agregar la lista de valores para cada uno de los campos. El campo 1 es el campo nombre, entonces aquí agregamos un nombre, por ejemplo Joel, y cada uno de los valores va a estar separado por una coma. El segundo valor es el apellido, nuevamente un tipo de datos carácter, agregamos Durán. El tercer valor es el teléfono y es el tipo de datos numérico. Como se trata de un tipo de datos numérico, no debemos agregar las comillas, simplemente agregamos el valor 55 1 2 3 4 5 6, por ejemplo, ¿no? Y para el último valor del campo fecha tiene algunas peculiaridades. Antes de continuar, me gustaría que realizaras por tu cuenta la búsqueda de la información que se refiere a cómo ingresar un dato de tipo fecha dentro de un campo también de tipo fecha. A continuación en el video lo vamos a explicar, pero me gustaría que lo hicieras por tu cuenta para ver si coincide con la forma en que yo lo voy a explicar o bien encuentras formas distintas. Así que si gustas, dale pausa al video y continuamos en un instante. Bien, pues nuevamente dentro de SAS tenemos diferentes formas de agregar un dato de tipo fecha a un campo también de tipo fecha. La que yo te voy a mostrar me parece que es la más sencilla, aunque como siempre si encuentras una forma que te parezca más cómoda, por supuesto que la puedes utilizar. Qué mejor que la puedas compartir dentro de los comentarios de este video. Entonces la forma que voy a utilizar es la siguiente. Abro comillas, comillas dobles, y dentro de estas comillas voy a escribir el día, el mes y el año que quiero agregar a este campo fecha. El mes, como puedes observar, lo estoy agregando con sus siglas en inglés, April, de abril, y al final, después de las comillas de cierre, simplemente voy a agregar una letra D.
En automático ves que el color de las letras en este campo se está modificando, ya no lo está reconociendo como un tipo de datos carácter, sino que ya identificó que estamos asignándole a este valor un formato de tipo fecha con esta letra D. Y finalmente cerramos con punto y coma, y esta es la primera forma que tenemos para utilizar la sentencia insert into. Voy a ejecutar este fragmento de código para ver cuál es el resultado. Vamos al log en primer lugar y nos dice una fila ha sido insertada en la tabla clientes en la librería muestra. No nos da resultados, no nos da datos de salida, pero si vamos a la tabla clientes directamente la abrimos y vemos que ahora ya tenemos el primer dato. Y lo que nos llama la atención o el campo que más nos interesa en este video es el campo fecha y vemos que se ha agregado correctamente 10 de abril de 2020. Ahora seguramente vas a tener algunas situaciones en las que no necesariamente necesitas ingresar datos a cada uno de los campos. Vamos a suponer que para el segundo registro que vamos a agregar dentro de esta tabla no contamos con el apellido del cliente o no lo tenemos o simplemente no queremos agregárselo. Solamente queremos agregarle el nombre, quizás el teléfono y quizás la fecha de registro. Entonces, para esos casos es que utilizamos la segunda sintaxis, en la cual tenemos que declarar el orden de los campos y en el mismo orden en el que se encuentran estos campos, asignarle un valor a cada uno. Esa es la importancia de utilizar esta segunda sentencia, que los campos y los valores deben de tener el mismo orden. Entonces vamos a construir el segundo ejemplo. Nuevamente abro un paso proc SQL, dentro del cual voy a agregar una nueva sentencia insert into. La tabla es la misma, la tabla clientes. Y ahora en lugar de ir directamente a asignar los valores, tengo que agregar la lista de campos que quiero modificar. En este caso es el campo nombre, el campo apellido no, el campo teléfono sí y el campo fecha también. Entonces mi lista de campos quedaría de la siguiente manera: nombre, teléfono y fecha. Y a continuación, después de los paréntesis de cierre de esta lista de campos, ahora sí podemos agregar values, y los valores que voy a ingresar a continuación deben de tener el mismo orden en el que van a asignarse a cada uno de estos campos. Entonces vamos a comenzar con el nombre, por ejemplo Jorge, el teléfono de este cliente que va a ser por ejemplo 222-123-456, y finalmente la fecha también ingresándola con el formato fecha. Entonces abro comillas y decimos que sea el 11 de marzo de 2019 y asignamos el formato fecha. Solamente para repasar, no estoy alterando el campo apellido, ese campo debería de quedar vacío, entonces voy a ejecutar este fragmento de código para ver si es correcto. Nos vamos al log nuevamente, vemos aquí abajo que otra fila ha sido agregada a nuestra tabla clientes, y si vamos a los datos de salida vamos a encontrar el nuevo registro aquí, Jorge, y como veíamos el apellido no ha sido modificado, este dato está nulo o vacío, y tenemos también su teléfono y la fecha de registro. Así que esa es la diferencia entre estas dos sintaxis que tenemos disponibles para utilizar la sentencia insert into, que nos permite agregar registros a nuestra tabla. Hasta aquí llegamos con este video, nos vemos la próxima. Hasta entonces, happy coding.